Buenas a todos y todas. Les quiero hablar del golpe blando en la economía, que para mí existe y lo voy a mostrar con tres pruebas. La primera, las tasas de interés. Es inaudito que las tasas de interés estén casi 5 puntos por encima de la inflación. Y lo que les quiero demostrar es cómo en el pasado las tasas de interés siempre han estado muy cercanas a la tasa de inflación. Es decir, 1 o 2 puntos por encima, pero nunca 5. ¿Por qué es tan importante que las tasas de interés estén bajas cuando la inflación está bajando? Pues porque por las altas tasas de interés a los empresarios les queda muy difícil endeudarse, a los que ya están endeudados les queda muy difícil pagar las deudas, porque no hay nuevos emprendimientos, la gente no quiere endeudarse a largo plazo con tasas tan altas, detiene el consumo. Ustedes mismos muchas veces se habrán cohibido de comprar cosas sabiendo que las tasas están tan altas. Por ejemplo, no usan tanto la tarjeta de crédito, ya no compran carro. La vivienda está casi paralizada porque ¿quién se quiere endeudar con viviendas a 20, 30 años con unas tasas de interés tan altas? Por eso es tan importante dar este debate de las tasas de interés. Y aquí les vengo a demostrar cómo en el gobierno Duque, por no mencionar los gobiernos anteriores, porque he hecho una investigación histórica desde los años 90 a la fecha, demostrando que las tasas de interés nunca han estado 5 puntos por encima de la inflación como está hoy. Voy a ponerles dos ejemplos aquí muy rápidos. En enero de 2022, las tasas de interés estaban al 4% y la inflación estaba al 6.9%. Es decir, la tasa de interés estaba más baja que la inflación. Hoy están más altas que la inflación y eso tiene una explicación. Para citar una fecha de contexto, vamos a ubicarnos en agosto de 2022 cuando el presidente Petro recibe el gobierno. En agosto de 2022 las tasas de interés estaban en 9 puntos y la inflación estaba en 10.84. Tasas de interés en 9 puntos y la inflación en 10.84. Comparemos con hoy. Tasas de interés en 10.25 e inflación en 5.81. ¿Miran la diferencia? O sea, cuando recibe el gobierno del presidente Petro, en agosto de 2022, las tasas de interés estaban por debajo de la inflación. Y hoy están por encima 5 puntos. Eso no tiene razón de ser. Después llegaron a un tope en que se encontraron nuevamente. En marzo de 2023, las tasas de interés estaban en 13 puntos y la inflación en 13.34, que es más o menos lo que ha sido la constante histórica, y después empezó a bajar la inflación empezó a bajar por ascensor, lo he dicho varias veces, y las tasas de interés se mantuvieron. Entonces la tasa de interés, la inflación empezó a bajar al 12.13, al 11.78, al 10.99, y las tasas se mantenían en 13.25, 13.25, 13.25, 5 meses seguidos, mientras que la inflación llegó a 9.28. Entonces pasó en diciembre de 2023, la inflación llegó a 9.28 y la tasa de interés se mantenía en 13 puntos. Eso no tiene razón de ser. De ahí para acá, la inflación ha seguido bajando porque este gobierno ha podido controlar la inflación, que era uno de los temores que tenían los opositores y muchos medios de comunicación, era que este país se volviera como Venezuela, que tuviéramos una hiperinflación similar a la que tienen Argentina o Venezuela, y eso nunca pasó. La inflación se ha venido controlando, entre otras cosas, porque el gobierno ha atacado a la inflación desde varios frentes. Uno de ellos, por ejemplo, fue bajar el precio de los agroquímicos, a veces hasta subsidiándolos, teniendo en cuenta que los alimentos tenían un gran peso dentro de la inflación, y eso se logró controlar. El precio de los alimentos ha bajado mucho más que la inflación. También manteniendo la regla fiscal, se ha respetado la regla fiscal porque esto es un gobierno realmente serio para manejar la economía, y ya lo dicen hasta el Banco Mundial, el BID, el mismo Banco de la República lo ha dicho en varias ocasiones. Este es un gobierno serio para manejar la economía. Entonces, ¿por qué no bajan las tasas? Y mi angustia es que estamos a punto de que el Banco de la República se reúna nuevamente, y sería inaudito que nosotros, habiendo bajado la inflación en un año en casi el doble, es decir, hace un año estaba en casi 13 puntos y hoy la tenemos en 5.81, la ha bajado casi en el 100%, y las tasas de interés se mantengan arriba. Esto no tiene razón de ser, y el llamado es para que por favor nos dejen despegar la economía.
y a mí como empresario también no nos perjudican a quienes tenemos préstamos bancarios, porque muchos empresarios están prácticamente siendo muy castigados con esta tasa de interés y muchos otros no han querido y no han podido iniciar nuevos emprendimientos, ensanchamiento de sus empresas, etcétera, porque tampoco se quieren endeudar con esta tasa. Así que es un llamado al Banco de la República, ya es hora de que bajen las tasas de interés por lo menos 2 puntos, porque sé que máximo lo van a bajar 0,50 en la próxima reunión, y eso de verdad para mí constituye un golpe blando. No sé qué digan los demás economistas, pero nunca se había visto una tasa de interés tan separada de la inflación, y precisamente en el gobierno de Petro. Porque en las de Duque las tasas de interés estaban por debajo de la inflación y en las de Duque están por encima, y tantos puntos, porque estuvieran 1 punto, hasta 2, pues uno acepta que ellos necesitan pues controlar la inflación a través de una tasa de interés alto que impida que haya tanto circulante, que es lo que en últimas determina la inflación. Bueno, ese era el primer punto del golpe blando. El segundo que les vengo a contar acá es del pánico económico. Aquí al gobierno lo han sometido varias veces al pánico económico. Y esto es, por ejemplo, cuando el gobierno propuso las inversiones forzosas, es decir, que los bancos de toda esa cantidad de caudal de dinero que tienen guardado, utilizaran una parte para hacer préstamos con tasas de interés más bajas a ciertos sectores de la economía que no han logrado despegar, enseguida dijeron que el gobierno iba a expropiar los ahorros de la gente. Esto fue falso. Incluso son tan torpes que casi hacen que la banca se descapitalice, porque incluso hubo un hashtag en el que promovían no con mis ahorros, no se metan con mis ahorros, y la gente empezó a sacar los ahorros. Fue muy peligroso, porque hasta son torpes para hacer oposición, casi descapitalizan la banca, que eso sí hubiera sido una debacle, no tanto para el gobierno, que también lo sería, sino también para el mismo sector privado. Entonces este pánico económico que siempre han sembrado desde la campaña, incluso, que si Petro sube, que el dólar va a llegar a 10.000 pesos, a 7.000, y el dólar se mantuvo por 2 años casi 400 pesos por debajo de cómo lo recibimos en el gobierno de Duque. Ahora ha vuelto a subir a los niveles en que los dejó Duque, precisamente por la tasa de interés alta. ¿Por qué? Me dirán. Pues porque los inversionistas, sobre todo los que tienen inversiones de especulación, los que llaman capitales golondrinas, ponen la plata donde haya altas tasas de interés y desestimulan la compra de dólar, porque el dólar no se vuelve entonces un gran negocio. Entonces, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, suben las tasas de interés, la gente saca la plata de los países emergentes, porque es más fácil, más seguro tenerla en un país donde nunca se les va a perder la inversión, aunque ganen menos tasas de interés, que en un país emergente aunque paguen más tasas. En este caso está ocurriendo que Estados Unidos, como ha venido bajando la tasa, pues la gente ya no está comprando tantos dólares allá, pero se ha venido a comprar títulos del tesoro, los que llaman TES, porque están pagando unos rendimientos exorbitantes. O sea, una persona hoy puede tener un CDT hasta con 11%, los tuvo a 15% hace muy poquito, y esas ganancias no las entrega casi ningún país. Por eso es que están invirtiendo, en Colombia mucha gente está invirtiendo en TES y no en dólares, y eso hace que también la tasa se mantenga, el dólar esté empezando a subir. Bueno, aparte del pánico económico, también encuentro un tercer factor del golpe económico blando, y que son las fake news, y cómo los medios manejan perversamente las noticias que incluso llegan de otros países para hacer creerle a la gente, que hoy en día solo lee titulares, que en Colombia hay una debacle, que los empresarios se van, que están sacando sus capitales, que hay una estampida de empresas, y que muchas están cerrando. Por ejemplo, tengo 2 o 3 casos que les voy a ilustrar acá. Una vez leí yo, Falabella se va del país, y entonces dije yo, miércoles, qué pesar, porque pues obviamente son empresas que vienen, invierten, etcétera, generan empleo, y cuando uno abre la noticia dice que es Falabella de Chile. Eso es un ejemplo que muchos vieron acá y criticamos por las redes. En otras noticias vimos, han cerrado 200 empresas del sector de alimentos, etc. Abre uno la noticia y resulta que es en Estados Unidos. Y así como es, han manejado con mucha perversidad los titulares para aquellas personas que no tienen tiempo de profundizar en la noticia o de ingresar a la noticia, o que sencillamente no tienen la suscripción a esos medios, entonces no pueden ver por dentro lo que pasa, pero se quedan con el titular, y es
contando que este país está quebrado, que se están yendo las empresas, que se están yendo los empresarios. Hace poco Fenalco mostró una encuesta donde dice que el 60 y no sé cuánto por ciento de los empresarios se van a ir de Colombia. Entonces me puse a mirar en las estadísticas y en Colombia hay más de 1.700.000 empresas. El 60% de esos son como 900.000 empresarios. O sea, se van, ¿cuántos vuelos necesitamos? Como 5.000 vuelos llenos de gente, de empresarios huyendo de Colombia por la mala situación económica, cuando es todo lo contrario. La situación económica está mejorando, el crecimiento, aunque no es lo que quisiéramos, se va a triplicar con relación al del año pasado, que fue el 0,6. Nosotros podemos estar llegando este año a 1,8 o a 2 si el Banco de la República nos suelta las tasas de interés, las baja a unos niveles en que la gente ya sienta atractivo volver a comprar y volver a endeudarse. Pero para los demás esto es una cifra negativa. Obviamente pues no podíamos crecer a los 3-4 puntos que se crecía en la década pasada, cuando no había pasado una pandemia, cuando no habíamos recibido una deuda tan grande como la que recibió este gobierno, que está destinando casi más de 100 billones de pesos para pagar deuda e intereses, casi el doble de lo que han pagado todos los gobiernos de aquí para atrás. Nosotros estamos pagando casi el doble en deuda e intereses. Sin embargo, aún con el ajuste fiscal hemos bajado la inflación, se mantiene en un dígito el desempleo, se ha manejado con disciplina la regla fiscal, aunque no lo negamos, que por momentos uno quisiera como romper esa regla fiscal, porque es que nos vamos quedando sin la inversión pública, pero sin embargo el gobierno ha sido hasta ortodoxo en el manejo de esa regla fiscal. Ha llegado inversión extranjera, el déficit de cuenta corriente se bajó, es decir, ese desequilibrio que hay entre exportaciones e importaciones se ha bajado a niveles históricos. El dólar, como les dije, nunca subió, pues al comienzo por el pánico económico que crearon los economistas de la derecha diciendo compren dólares porque se va a poner a 5.000, todo el mundo salió a comprar, y obviamente cuando hay demanda pues sube, y esa demanda de toda la estampida de la fake news hizo que subiera momentáneamente, pero después se estabilizó, y ustedes han visto que no ha pasado nada con el dólar en esos extremos. Así que yo les quiero dar un parte de tranquilidad. Esta economía va bien, el país lo ha manejado seriamente, aquí no nos convertimos en Venezuela, vamos a crecer este año, pero sí el pedido al Banco de la República, en nombre de los empresarios, no lo digo como funcionario, este es un video mío como empresario, que además tengo una deuda gigante con una cooperativa que me prestó para la campaña a la alcaldía, y que ya es solo en intereses. Yo, Gustavo Bolívar, y me toca pagarlos a mí, debo más de 500 millones de pesos de esa plata, porque no alcanzó el voto de reposición para pagar la deuda, y como Hacienda se ha demorado mucho en girarnos a los candidatos de esa época, imagínate, la campaña fue hace un año y no nos han girado el voto de reposición, pues esos préstamos que hacemos se crecen enormemente, y ahí tengo esa deuda también gigante con esa cooperativa, pero los intereses nos perjudica. Así que estoy hablando aquí como empresario, no como funcionario público, pero sí quería llamar la atención en nombre de muchos empresarios, incluso grupos económicos que ya le están pidiendo al banco clamor para que esas tasas bajen, que en la próxima reunión por lo menos le bajen 2 puntos a la tasa de interés. Así que por favor circulen este video, es muy importante que la gente entienda un poco la economía y lo que está pasando. Gracias.